Tierra Viva y ayúdanos a sembrar 5,000 nuevos árboles. Maussan Televisión. Buena televisión. Así es, los estamos esperando para esta gran labor y darle más vida a nuestra madre tierra. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo si usted en casita ya se unió con su compañero, no se han casado todavía, pero ya llevan varios años viviendo juntos, pues debe conocer todos sus derechos y también sus deberes cuando estamos en situación de concubinato. Para eso hoy hemos invitado al abogado Marco Chávez, que nos va a dar todos los alcances y usted sepa qué cosa tiene que hacer. Marco, bienvenido. Muchas gracias. Oye, este tema qué importante, porque de repente ya nos dicen por ahí, ¿no? Ya no sé, las muchachas, ya no se usa, mamá, que no sé qué. Casarse. Entonces ya nada más viven así. ¿Cómo dicen? Ya no se usa. Ya no se usa, mamá, pero ¿cuándo te vas a casar? No, ya no se usa eso, ya es antiguo. No, a ver, entonces se van a vivir así en unión libre. ¿Y qué pasa cuando ya terminan y dicen no tengo ningún derecho y nada, se agarran su maletita y se salen? No, pues el concubinato precisamente es una unión de hecho, no tanto de derecho, pero dentro de ese hecho constituye derechos y obligaciones, como dijo Leslie al principio. Entonces, no se reconoce como un matrimonio, pero sí surgen derechos y obligaciones de este concubinato. ¿Cómo cuáles, abogado? Por ejemplo, los derechos sucesorios, los derechos de alimentos, los derechos de compensación hoy son muy importantes. ¿Compensación de qué tipo? Compensación, por ejemplo, yo vivo con una persona en concubinato 10 años y esa persona fue ama de casa, pensando en un hombre y una mujer, porque hoy te puedes casar con una persona del mismo sexo, pero casándote con una persona que haya sido ama de casa y haya vivido en concubinato. O amo de casa. O amo de casa, en el sentido al revés, puede pelear una compensación durante 10 años, es decir, el tiempo que duró el concubinato. Mira, yo no sabía eso, yo nada más me la pasé todos los días de amo de casa. Sí. De ama de casa. Y entonces tienen el derecho... Tienen el derecho de exigir la compensación, inclusive de 1 año por cada año que vivieron en concubinato y del 50% de los bienes que se adquirieron dentro del concubinato también. Estando juntos. Estando juntos. ¿Y cómo, por ejemplo, puedes argumentar esto? Porque pasa muchas veces que yo he estado, digamos, viviendo con alguien tantos años y esta persona fallece. Entonces yo tengo derecho a herencia. ¿Cuántos años mínimo necesitas para acceder a estos derechos de concubinato? Requieres, ¿no? En la ley hoy se contemplan 2 supuestos. Uno, que hayas vivido 2 años ininterrumpidos en el mismo domicilio común. ¿Hay que comprobar eso? Sí, se tiene que comprobar. ¿Cómo se puede comprobar en materia civil de acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Se puede comprobar con testigos, se puede comprobar con documentos, se puede comprobar con fotos y videos que hacen las pruebas documentales y que me pueden dar esa noción de que esa persona sí vivió conmigo 2 años. Bueno. Y entonces, ¿y para la herencia es el mismo plazo? ¿Siempre para acceder a los derechos es el mismo plazo de 2 años? Y hay otra figura, no solo los 2 años ininterrumpidos. Ajá. La segunda forma es que hayas procreado un hijo durante ese concubinato. O sea, si viviste 8 meses y nació la criaturita, si viviste entonces... 15 días y derivados a esos 15 días nació un hijo, se hace la figura del concubinato. O te embarazaste, ¿no? O sea, un concubinato para que se instituya no es nada más de tiempo, entonces. No nada más es de tiempo. Es hijos, el primer ¿hay supuesto algo más? serían los 2 años, ¿no? Serían los 2 supuestos. Ese es el único, 2 años. Lo mínimo son los 2 2 años. años. Y si no, tener un hijo común. Y si no, Eso es las 2 cualquiera de los dos. variantes. Cualquiera de las Ajá. 2, es correcto. Okay. Oiga, licenciado, ¿y qué pasa con, por ejemplo, un caso que yo conocí de mi abuelo? La mujer era la persona que contrató para que le ayudara en los servicios de la casa y muere mi abuelo y ella argumentó que ella era la que vivía ahí con él como su pareja y le quitó todo lo que tenía. O sea, y en el caso, él sí la había pasa. contratado para hacer ¿Ya los ha pasado servicios. eso, abogado? ¿Qué Sí, pasa se ha en ese pasado, caso? pues, Que dicen, México. sí viví con él y ya argumentan eso. Tiene Salió de múltiples estas realidades telenovelas culturales. eso, ¿eh? Eso sería importante que cuando contrates a una persona, en este caso es una persona que es un empleado doméstico como tal, que es el nombre bien definido que le haga, e incluso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y se le tiene que hacer un contratito, precisamente para evitar esta Sí, situación. porque si no tiene contrato, argumenta Pero- que es... Oye, y ahí hay Pero otros ese- derechos y obligaciones que luego trataremos en otro programa. Con Ah, mucho claro. gusto. Pero ese contrato justamente tiene que estar notariado. No, es un contrato que firman simple. 2 particulares. Con que El venga- 99% de los contratos lo firman entre particulares. Y mientras exista la firma, algo muy importante es que haya 2 testigos de asistencia. Y con huellita digital también. La ¿no? Por huella si también acaso. es una manera de protegernos de que exista La copia del INE. la copia del INE si se tiene INE, y es una forma de
perfeccionar tu contrato, no necesariamente ante un fedatario público, sino de manera particular nada más. Otra pregunta importante, creo, y creo que esta sí hay que prestarle mucha atención, porque también existen los bígamos, los que están casados en un estado y que tienen a la segunda casa, entre comillas, porque ninguna de las dos es la segunda, Sí, ya está. teniendo. Entonces, el hombre fallece o lo que sea, ¿cómo la persona que no está siendo pues la esposa legal, ¿no? Ajá. Puede reclamar sus derechos? ¿Qué pasa Bueno, en ese hay caso? que ser muy claros, para que exista concubinato no debe haber matrimonio, porque si hay matrimonio, ¿Previo? propiamente, no, previo o durante, que no haya existido un divorcio, entonces no hay concubinato, sino hay una tercera figura que se denomina convivencia. ¿Y No eso- puede haber ¿Y los concubinato si derechos hay y matrimonio. obligaciones de la convivencia que hablas? En este caso, los derechos pueden surgir igual para la cuestión de compensación. Lo que hizo la Suprema Corte en estos criterios que son muy nuevos es proteger a la persona que estuvo viviendo pensando que era Soltero, como que la claro. oficial, ¿no? Ajá, claro. Así tal cual. Y no solamente para mujeres, es también para hombres. Para hombres. Y la bigamia surge, como dijo Leslie hace ratito, de adquirir un segundo matrimonio habiendo un primer matrimonio. Oye, pues piénsala muy bien los hombres que hacen eso, porque ya no nada más tienen que mantener a la esposa, a la otra y a la otra, y entonces los Hay dejan que portarse sin bien, nada, sí. ¿eh? Hay que Ahora, portarse el bien. concubinato se puede registrar formalmente. Sí, claro, tú vas con un juez cívico, que es un juez de barandilla, a hacer reconocimiento del juez que existe esa situación. Y luego acudes ante un juez de lo familiar a través de una figura de jurisdicción voluntaria para que te Pues reconozca de una derechos vez y se casen. obligaciones. ¿Qué diferencia hay eso y un acta matrimonial? ¿Cuál es Solo la diferencia? solemnidad que te da el registro civil, Pero el mismo valor. pero prácticamente tiene los mismos derechos y obligaciones hoy, si es que no hay matrimonio antes. ¿Ese te sirve, por ejemplo, para lo de las herencias? Si haces Claro, el registro también para las formal? herencias. Ajá. Hay una figura que se puede acreditar el concubinato post-mortem. ¿Cómo? Una persona estuvo viviendo con alguien durante 3 años. Nunca regularizaron nada, no dieron aviso, pero esta persona tiene derechos a seguridad social post-mortem, acreditando, una vez que murió el concubino, acreditando esa situación ante instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, así. Órale. Oye, Marco, pero ahí no, de repente ya hay una serie de conflicto, porque también según los familiares tienen derecho en primera línea, segunda Bueno, línea y a así, la herencia sí. A al la herencia, concubinato. Y si tiene hijos que también están alegando por la herencia, sí, si fuera por la herencia, en mi opinión tendrían participación en partes iguales. Ajá. El concubino más los hijos. Claro. Ese es el derecho de preferencia. ¿Hay obligaciones fiscales? Obligaciones fiscales no tiene el concubino, no las tiene, fiscales no, a menos que hayan constituido una persona moral y bueno, por ser No, bueno, sí, pero socio de la persona eso moral. significa que hayan abierto una empresa. Pero no. Pero mientras tanto... Las obligaciones fiscales se mueren con la muerte de la persona. Así. se extinguen. No sé. Dale, así todos tomando nota, ¿no? Ay, qué miedo. Ahora, en México, ¿Ves por qué no se casa uno? en México un concubinato, porque ya está sucediendo en todo el mundo, no nada más, pero en México ya se considera un concubinato la convivencia de dos personas del mismo sexo. Es correcto. ¿Sí? Sí, de hecho antes era una sociedad de convivencia y a partir de las reformas al Código Civil y de los Ya criterios sé. novedosos de la Corte, pueden ser del mismo sexo sin ningún problema. ¿cuáles son los derechos legales que tiene el del concubinato y en el matrimonio? O sea, en diferencia. Por ejemplo, lo único que yo le encuentro de diferencia es el tema de que en el matrimonio se lleva a cabo ante un juez del registro civil, se le da cierta solemnidad y, por ejemplo, para adquirir el matrimonio se te pide algo como no enfermedades de transmisión sexual, no ser deudor alimentario, son requisitos mínimos que se te piden para el matrimonio. Y en el caso del concubinato, pues es un día decidimos, es una cuestión de hecho, Oiga. sin formalidad. Doctor, y una pregunta. Por ejemplo, cuando tú estás casado, te divorcias, pides el divorcio. Cuando tú estás en concubinato y te quieres separar, ¿a quién acudes? ¿Cómo se llama esa figura? Es que esa es la diferencia. En el matrimonio acudes con un juez para que te divorcie y en el concubinato un día decides ya no, cada quien por su lado, y es una cuestión de hecho, no de derecho. Y pero para reclamar tus deberes y derechos. Para reclamar tendrías que ir con un juez de lo familiar. Oye, Ajá. vamos a suponer también, se conocen un hombre y una mujer, pero esta mujer viene de un divorcio y con 2 hijos, vive con un hombre en concubinato.
¿el hombre adquiere obligaciones con respecto a estos niños que No, siendo no. menores de edad? No, las obligaciones para con los menores son para el padre siempre, para el padre biológico. Biológico. Y La o madre biológica. el padre que no sea biológico, pero que haya registrado a esos menores. O sea, Sí, que no. los haya declarado como hijos Que, suyos. que los haya reconocido. Y Reconocido en es un la palabra. concubinato, el concubino masculino podría reconocer a esos niños menores de edad. Podría, cualquier persona podría Cualquiera. y hacerse cargo. El tema es que la obligación legal sigue siendo para el padre biológico. ¿Siempre? Así Aunque los tengan haya los registrado. apellidos hasta que- diferentes. El Si papá, tiene los claro. apellidos diferentes y hay un reconocimiento, puede ser que le hagas exigible los derechos a la persona que reconoce. Ah, ok. Ok, Hay muchos pero actos si de no- repente de buena fe, pero pues yo no lo recomendaría Pero porque mejor- Mientras siga papelito respirando el papá con papel, biológico, claro. tiene obligación. Así Y es. si en este caso la mujer es la que está trabajando y el hombre es el amo de casa, ¿qué pasa? Ah, pues si el tienen hombre los dice, no, mismos yo ya no derechos. quiero la relación. Hoy que hay igualdad y que hemos establecido que la mujer y el hombre somos iguales ante la ley, también se puede reclamar en sentido contrario. Entonces la mujer también puede exigir, el hombre puede exigirle a la mujer Claro, que le dé su parte. claro, el hombre pensión puede exigir una como tal. pensión, su compensación. Cada año que fui amo de casa, ¿Qué un porcentaje año. es, a diferencia de la de un divorcio, en el caso del concubinato, el porcentaje de pensión? ¿Es igual? Claro, igual, exactamente igual. Regularmente los jueces, no está tabulado, pero los jueces imponen entre el 15 y el 20% de los ingresos por cada persona. Algo importante, por ejemplo, ¿qué tal si yo estuve en concubinato con alguien, no Ajá. sé, 5 años, nos separamos, y luego él no se vuelve a casar, no vuelve a tener concubinato y fallece? ¿Yo podría ir a reclamar la herencia? Para reclamar los derechos de concubinato Por se cuenta con ejemplo. un año calendario a partir de que terminó el Ay, concubinato. importantísimo. Muy importante. Un Ajá. año calendario nada Un más. año Ya calendario. venciéndose el año. Ya difícilmente vas a poder acceder. Ya. Perdiste los derechos, dice la Lástima. productora. Lástima, Margarito. Pero, por ejemplo, cuando fallece la persona estando en el concubinato, ese derecho no se pierde nunca. Sí, no, ¿verdad? para nada. Tú puedes regresar a la familia a pedirle de ahí 20, 30 años. Bueno, podrías regresar a la familia a pedirle La siempre y herencia. cuando, sí, claro, la herencia siempre y cuando hayas declarado ese concubinato. Claro, tienes Eso que es lo hacer que la habría que revisar. demostración. Exactamente. Exacto. Ay, mi Sí, querido, pues ya mejor cásense, pues ya es lo mismo, ¿va? Sí, aguas ahí con estar viviendo unos Oye. años con uno, unos años con el otro, después terminas en problemas. Me dicen que hay un montón de gente que está mandando preguntas. Yo creo que mejor te quedas Con en mucho el gusto. estudio, ¿no? Claro que sí. con mucho gusto. Porque esto se está poniendo caliente, sobre Sí. todo en la parte de los concubinatos. Así que ya lo saben, se queda con nosotros el gran abogado para responder nuestras dudas y sacarnos de problemas. Ustedes no se despeguen porque en Una Mañana Estelar les tenemos un contenido maravilloso como este, por ejemplo. Escríbanos al WhatsApp. Un beso a nuestros amigos del YouTube también. Sí, nos pueden están viendo en escribir vivo. por ahí. En todo el mundo. Las Sí, preguntas, siempre las les que contesta en ocupen. YouTube, se los aseguro. Ahí está el número 5521 13 15 49. Nos damos una pausa, ¿verdad? Que los Ya sí, regresamos. volvemos.